Es un episodio nuevo que marca una nueva etapa que iniciamos hoy, ¿ok? Y en la cual me emociona muchísimo anunciarles, y van a entender en un momento a qué me refiero con eso, porque contaré un poco de mi testimonio, ¿ok? Y de lo que hago aquí en Israel y lo que estudio y me preparo y de mi doctorado y todo eso. Entonces eso me emociona mucho. Y esto viene con el hecho de que, ¿verdad? Como dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y sé que lo que voy a comentar ahora, que parte de mi testimonio también, de lo que me ha pasado y la razón por la cual hago lo que hago, muchos se identificarán con eso, es que hay familiares, por ejemplo, familiares míos, y yo sé que no soy el único, que entienden, y lo más seguro te ha pasado a ti también, que entienden, bueno, si tú te dedicas al estudio de la Biblia, tú realmente no tienes nada que opinar con respecto a temas sociales, a temas económicos, científicos, etc. Tú no tienes nada que opinar. Quédate ahí, ¿verdad? En tus cuatro paredes, orando y espiritualizando todas las cosas. Eso es lo tuyo, ¿verdad? Aquí hacemos otra cosa. ¿Seguro de eso? Yo no iría tan rápido. Shalom lekulam, hola a todos, mi nombre es Josías de la Cruz, aquí en Amando Tu Tanaj, un podcast que existe para ayudar a la iglesia y a todos aquellos que tengan en alta estima el texto bíblico a recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Y en este episodio es un episodio interesante, es un episodio nuevo que marca una nueva etapa que iniciamos hoy. ¿Ok? Y en la cual me emociona muchísimo anunciarles, y van a entender en un momento a qué me refiero con eso, porque contaré un poco de mi testimonio, ¿ok? Y de lo que hago aquí en Israel y lo que estudio y me preparo y de mi doctorado y todo eso. Entonces eso me emociona mucho y van a entender por qué marcamos esto como una nueva etapa en el podcast, ¿ok? Y desde el principio dijimos que el ADN de este podcast se puede dividir en tres pilares que involucra ese recuperar el amor por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la razón por la cual ese amor se ha perdido, decíamos que es por tres razones, que son los mismos tres pilares que les decía. La primera razón es que muchas personas no entienden ese Antiguo Testamento, ¿ok? Ese sería el primer pilar. El segundo pilar es que estas personas no lo ven relevante para sus vidas. Ese sería el segundo pilar. Y el tercer pilar o la tercera problemática es que muchas personas dicen, bueno, tal vez yo lo entiendo, tal vez lo veo relevante, pero no lo veo al nivel del Nuevo Testamento. O sea, ven ese primer testamento, esa Biblia hebrea, ¿verdad?, como inferior al Nuevo Testamento, y por lo tanto, por una de esas tres razones, o por las tres razones, tienen un desdén hacia ese primer testamento, hacia esa Biblia hebrea, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en el podcast hemos tratado de dar soluciones o antídotos a esos tres problemáticas. El antídoto a la primera problemática de que no se entiende es precisamente el hecho de que, bueno, hay que explicar textos difíciles, y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Explicando textos difíciles, libros, ¿verdad?, que muchas personas tienen miedo de entrar, como el libro de Levítico, la serie completa que hicimos del libro de Levítico, etc. Y el segundo antídoto que hemos dado, por ejemplo, el hecho de que muchas personas no consideran el primer testamento, ¿verdad?, que sea compatible o que se relacione con el Nuevo Testamento. Lo que hemos hecho es traer episodios aquí donde mostramos la conexión que hay entre ambos testamentos y la imposibilidad de entender el Nuevo Testamento sin ese primer testamento, sin esa Biblia hebrea. Entonces, ese sería el antídoto a eso. Y hasta ahora, prácticamente nos hemos enfocado en esos dos pilares, ¿ok? En explicar y en mostrar esa correlación con el Nuevo Testamento. Pero realmente no hemos hablado mucho del pilar central, del pilar, el hecho de que ese primer testamento, esa Tanaj, como le llamaba, ¿verdad?, el mismo Jesús, es relevante, ¿verdad? Hay una relevancia. Bueno, y hasta ahora, también coincidencialmente, nos hemos estado enfocando en temas
que las personas preguntan o temas que encontramos que no son tratados o temas difíciles, pero no nos hemos enfocado realmente en lo que yo llamaría mi área de investigación real. Okay, el área que yo considero mi área de experticio, el área donde yo hago mi investigación doctoral actualmente. No me he enfocado en esos temas, en lo más mínimo. Okay, y para aquellos que se preguntan, bueno, ¿cuál es esa área? Bueno, esa área es las ciencias bíblicas, ¿ok? Porque lo que hacemos aquí en este podcast es prácticamente ciencias bíblicas, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en mi área per se de investigación doctoral? Bueno, es esas ciencias bíblicas aplicadas a otras ciencias, como por ejemplo ciencias sociales, políticas, incluso económicas, etc. ¿Ok? Y vamos a tener aquí un episodio muy interesante donde vamos a analizar las diferencias entre ciencias bíblicas y teología, porque hay una gran confusión, ¿ok? Aún dentro de la iglesia y no se diga afuera. ¿Qué son estas dos cosas? La usan de forma, ¿verdad?, indiscriminada, y no es así. Hay una gran diferencia. Entonces, vamos a tener un episodio más adelante, porque aquí no me da el tiempo a hacerlo, en este episodio introductivo, yo llamaría. Ok, introductivo a esta nueva etapa del podcast. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos ramas, lo que es teología y lo que es ciencias bíblicas, porque hay una gran diferencia, ¿ok? Simplemente para no dejarlo con la curiosidad y la curiosidad no nos mate, ¿ok? Voy a simplemente definir brevemente lo que es ciencias bíblicas, ¿ok? Ciencias bíblicas no es más que la convergencia de diversas disciplinas, como por ejemplo la crítica literaria, la arqueología, la filología, la historia, etc. ¿Ok? Todas esas ciencias se combinan y da luz a lo que llamamos ciencias bíblicas. Esto se hace con el fin de estudiar y entender el texto bíblico, ¿ok? Y conocer mejor su mensaje y aplicación original. Si conocemos su mensaje y su aplicación, no solamente su mensaje y su aplicación original, vamos a estar en una mejor posición de aplicarlo a nosotros, a nuestras vidas y a distintas áreas, que precisamente eso es mi área de experticio donde estoy trabajando en mi doctorado, es aplicar esas ciencias bíblicas, luego de conocer esa aplicación original, entonces aplicarlo a otras ciencias, a otras áreas, ¿ok? Y esto viene con el hecho de que, ¿verdad?, como dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra, y sé que lo que voy a comentar ahora, que parte de mi testimonio también, de lo que me ha pasado y la razón por la cual hago lo que hago, muchos se identificarán con eso, es que hay familiares, por ejemplo, familiares míos, y yo sé que no soy el único, que entienden, y lo más seguro te ha pasado a ti también, que entienden, bueno, si tú te dedicas al estudio de la Biblia, tú realmente no tienes nada que opinar con respecto a temas sociales, a temas económicos, científicos, etc. Tú no tienes nada que opinar. Quédate ahí, ¿verdad?, en tus cuatro paredes, orando y espiritualizando todas las cosas. Eso es lo tuyo, ¿verdad? Aquí hacemos otra cosa. Entonces, precisamente, muchas personas piensan así. Y yo simplemente voy a hacer un par de comentarios con respecto a eso. La Biblia, obviamente, no es un libro que esté interesado en las ciencias. Ojo, que estoy eligiendo mis palabras. Noten que digo, la Biblia no es un libro que esté interesado en las ciencias. Sin embargo, cuando comenta de tales aspectos, acierta. Eso es lo primero que voy a decir, que cuando comenta tales aspectos, acierta. Y dos, que contiene principios que luego han sido utilizados en las mismas ciencias para desarrollar a estas. Ok, eso es muy importante. Entonces, esos son los dos comentarios, los dos puntos que quiero resaltar con respecto a eso. Y es precisamente en los próximos videos, en esta nueva etapa de Amando tu Tanaj, que vamos a desafiar ese argumento. Ese argumento que se da, ¿verdad?, se me da a mí con familiares míos, ¿verdad? Y lo increíble del caso es que no solamente estoy hablando de familiares cristianos, no, se da con familiares cristianos y con familiares no cristianos. Yo he recibido yo le llamo especie de ataque o de ignorancia con respecto a esto. Ok, se da en ambos casos, con cristianos, lo cual es penoso, y con no cristianos, lo cual es entendible. ¿Ok? ¿Verdad? En esas mesas, cuando llega allá en Estados Unidos, por ejemplo, cuando llega Thanksgiving, o alrededor del mundo en Navidad, o aquí en Israel en Pesach, o en diferentes festividades, que surge el tema en la mesa y aquellos familiares o amistades, tú te dedicas a Biblia, tú realmente no tienes nada que opinar con respecto a estos temas. ¿Seguro de eso?
Yo no iría tan rápido. Y precisamente esa ignorancia es que vamos a desafiar en los próximos videos. ¿Ok? Pero no lo haremos como tradicionalmente se hace. ¿Cómo se hace tradicionalmente? Bueno, se hace desde la perspectiva teológica. ¿Ok? Se hace teología, filosofía, etc. Y desde esa perspectiva teológica se responde a estos asuntos. No, aquí no lo haremos pero aquí no lo haremos así. Aquí continuaremos haciendo ciencias bíblicas y desde las mismas ciencias bíblicas, que ese es el aporte que queremos traer, desde las mismas ciencias bíblicas vamos a mostrar, ¿ok?, cómo la Biblia, cómo el texto bíblico, la Tanaj, y aún el Nuevo Testamento también, ¿verdad?, cómo el texto bíblico es aplicado, contribuye, influencia en otras ciencias, como las que mencionamos anteriormente. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en nuestro próximo episodio y prácticamente esa es mi área, ¿verdad?, donde estoy haciendo mi doctorado, así que voy a compartir con ustedes muchos, ¿verdad?, de mis hallazgos, de mis estudios personales, de las áreas donde realmente tengo mi experticio, ¿ok?, para precisamente responder a esa segunda problemática que ha llevado a la iglesia y aún a personas fuera de la iglesia, ¿verdad?, también a tener un desdén, un desamor hacia ese primer testamento, hacia ese antiguo testamento, ¿verdad?, como se le llama. Y es precisamente para mostrar y responder al hecho de que no, es aún excesivamente relevante. Y no solamente para asuntos espirituales, para más de ahí. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Me emociona mucho. Yo te invito a que formes parte de esta nueva etapa, de esta pequeña familia que tenemos aquí en Amando tu Tanaj, estos suscriptores, y que formes parte con nosotros de esta nueva etapa. Te invito a que rejes la voz, que compartas este video y que prepares lápiz y papel, porque vamos a tener muchísimas cosas más. Vamos a estar próximamente anunciando muchas otras cosas más, episodios, entrevistas y otras cosas más que no le puedo decir porque va a ser una sorpresa, pero voy a estar desempacando y compartiendo con ustedes parte de mis mismos hallazgos, mi doctorado y todo eso. Obviamente no le voy a compartir mi tesis doctoral porque no puedo, ¿ok? Mi supervisor me mataría. Y yo no lo voy a hacer, pero sí voy a compartir suficiente material para ayudar a la iglesia y a todos aquellos, ¿ok?, que tengan en alta estima el texto bíblico, a recuperar el amor por la palabra de Dios, por la Biblia y especialmente por el primer o antiguo testamento, como se le llama. ¿Ok? Mi nombre es Josías de la Cruz. Esto es Amando tu Tanaj. Así que te invito a que riegues la voz y que nos ayudes a agrandar más la familia. Shalom.